como vos decías, nos quedamos un poco confusos. Por un lado, seguimos en la fase 3, el resto del país, fase 4, avanzan, por suerte se achata la curva, tarda más la duplicación de casos, pero una situación un poco más confusa se vive en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Está en línea y le agradecemos muchísimo al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿están alineados? ¿Es así? ¿Están juntos en esto el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Sí, claramente. Se viene haciendo un trabajo muy coordinado, teniendo en cuenta que en la zona del AMBA es donde tenemos la mayor cantidad de casos concentrados. También es, como dijo el presidente, la zona del país por donde entró el virus. Tengamos en cuenta siempre que este es un virus importado y entra por la ciudad de Buenos Aires. Porque ahí están los aeropuertos y porque, bueno, ahí se ha concentrado esta pandemia de los últimos... Todas las medidas que anunció el jefe de gobierno porteño en la mañana de ayer habían sido validadas, presentadas entre ustedes y estaban avaladas por el presidente de la Nación. Sí, claramente. El presidente en la conferencia hace hincapié en la continuidad de la cuarentena, porque nosotros tenemos que ser muy claros cuando le hablamos a la gente. Nosotros tenemos que ser muy claros porque la cuarentena continúa en todo el país. Claro que tiene distintas fases, o como le pusimos nosotros, o distintas realidades, pues la Argentina misma tiene distintas realidades. Ahí tenemos un problemita de comunicación, reconectamos con Santiago Cafiero, jefe de Gabinete Nacional, en relación a una duda que nos surgió en el día de ayer con Tatiana y que es clara. Digo, si el presidente Alberto Fernández dijo continúa como hasta ahora en la región del AMBA, continúa como hasta ahora es como hasta ahora. Todos guardados, sin salidas recreativas, sin locales comerciales abiertos. Por eso sorprendió que a las 9 de la mañana del sábado Horacio Rodríguez Larreta dijera otra cosa. Sí, nos encontramos con la mayor apertura en lo que va desde el 20 de marzo a la posibilidad de salidas y de apertura de comercios. Vamos a recordar qué decía en el día de ayer, el viernes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En conclusión, el decreto que estamos dictando ahora lo que va a disponer es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la faceta 3. El AMBA sigue en la faceta 3, por eso una confusión. Yo, no quiero ir 15 días atrás, pero justo cuando el presidente de la Nación anuncia que iba a haber salidas recreativas, curiosamente, horas después, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba niegan esta posibilidad. De esta manera también, 15 días más tarde, el presidente habla de que en la región del AMBA, donde la curva tiene una dirección distinta y una altitud distinta, no se iban a cambiar las cosas. Y Horacio Rodríguez Larreta dispone una flexibilización en 3 etapas que hasta va a permitir mudanzas. Sí, y una imagen en lo simbólico cuando habló el presidente de la Nación el viernes por la noche, que de un lado estaba el jefe de gobierno porteño, del otro lado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, una imagen muy importante en este momento para transmitir a la sociedad de que hay unión, de que no hay quiebres ni grietas entre el gobierno nacional y los gobernadores y la oposición. Ahora, ¿es tan así? Es lo que nos preguntamos y por eso queríamos hablar justamente con Santiago Cafiero. Te sumo un dato, porque Alberto Fernández, primero cuando ingresa, le toca el hombro derecho a Horacio Rodríguez Larreta y luego les agarra los brazos a Kicillof y a Larreta y dice, los tres pensamos lo mismo. Y Horacio Rodríguez Larreta, en este anuncio que da en el día de ayer, que no es un anuncio consultivo, no es que dice vamos a consultar con el gobierno nacional, sino dispongo a partir del 12 de mayo tales actividades, lo que habla es de autorregulación. La pregunta es, ¿cuánto podrá autorregularse la propia población para prevenir, para tomar distancia y para cuidarnos, no? Bueno, intentaremos reconectar con el jefe de gabinete de la Nación. Si les parece, vamos a un corte chiquitito, así. Quédate en casa, quédate del otro lado, que ya volvemos con Santiago Cafiero.
estamos de regreso ya 17:09 en vivo. Quédate en Canal 9 y tenemos tantas preguntas para el jefe de gabinete. Te prometimos, te pedimos que te quedes y que íbamos a recuperar la conexión con Santiago Cafiero. Primero le quiero preguntar, porque sé que tuvo que reiniciar la computadora, ¿cómo se lleva con la tecnología? Bien, me llevo bien, pero acá había mucho uso de Wi-Fi en este momento en mi casa y tuvimos que desconectar todos los otros dispositivos. Uy, pará, nos van a tener bronca sus hijas, ¿o no? ¿Tiene Santiago o hijos? Hijas. No, hijos. Hijos. Tuvieron que cortar las plantillas, digamos, las plataformas digitales, estaban viendo una peli, se la cortamos. Todo, se cortó todo, se tuvo que cortar todo. Está complicada la conectividad. Es un momento, bueno, me da pie porque es un momento complicado con la conectividad. Es un momento complicado en las familias con la cuarentena, es cierto, digamos. La cuarentena nos pone en un lugar de naturalmente, mucho cuidado, de mucha tolerancia y también de revincularnos con nuestra familia, con nuestros hijos, de otro modo, porque estamos todo el tiempo con ellos. ¿Y qué recaudos toma Santiago? Estamos hablando con Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Cuando ingresa a su casa, tiene jornadas extensas, la mayoría en Olivos. ¿Cuáles son los recaudos que toma higiénicamente antes de ingresar? Bueno, acá mucho alcohol en gel, rociadores con alcohol y agua para la ropa, y dejamos los zapatos afuera. ¿Se hizo algún test, Cafiero? No. No tuvo necesidad, no tuvo sospecha ni interés en ningún momento. No, los tests se hacen para cuando las autoridades sanitarias definen que una persona tiene necesidad de hacérselo. Y eso es desde el punto de vista clínico, cuando uno tiene algún síntoma relacionado a esta enfermedad, a este virus, entonces, bueno, sí, concurre a un sanatorio o a un hospital, y ahí la autoridad sanitaria es la que define si efectivamente... No hay un control proactivo de los políticos más importantes del país en este sentido, no es necesario. No, si no tenés síntomas, no. Bien. No hay que utilizar los test indebidamente. En el caso del presidente de la Nación ocurre el mismo protocolo, es el mismo cuidado. Si no está en proximidad con alguien que presente síntomas, ¿a él no se lo controla o sí se lo controla? No, tampoco. No, tampoco se ha hecho el test, porque él no está... Él está bien de salud. Bueno, lo dijo en la conferencia de prensa. Si dijo que estaba espléndido. Una de las preguntas fue esa. Ahora, una pregunta. Hoy por hoy, no quiero ser reduccionista, pero ¿qué preocupa más? Todas las tensiones que genera la pandemia de coronavirus, las presiones industriales, los sectores de poder y también la presión de la misma gente, que hay momentos donde no soporta el encierro, o el tema de la deuda y este primer punto que se cumplió el día viernes y la nueva apertura para la nueva negociación. Nosotros arrancamos, nuestra gestión el 10 de diciembre con una idea que era que el país tenía que resolver o que tenía que encarar un tema de una deuda que se había tomado de forma irresponsable, que era insostenible, y teníamos que encontrar un sendero de sostenibilidad de la deuda. Un país que venía con una recesión muy fuerte, que venía con crecimientos de la pobreza, con crecimientos de la desocupación, con destrucción de pymes y comercios. Y esa era la realidad argentina que enfrentaba el presidente cuando encaraba los primeros días de su gestión. Cuando uno ve o escucha el discurso del 10 de diciembre, después también lo que se da cuenta que hoy la Argentina es otra, pero hoy la Argentina es otra porque el mundo es otro. Y entonces eso implica que la gestión, que la administración pública se tenga que rápidamente adaptar para dar cuenta de estar a la altura de las circunstancias, trabajar en una pandemia y gestionar en este sentido los valores más importantes que tenemos, que son los valores de la vida, de cuidarnos, de cuidar al otro, de cuidar a la familia. Y en ese sentido me parece que el presidente tomó el viraje adecuado. Obviamente que todo nos preocupa. Me parece que está bien lo que planteás. La Argentina es una integralidad, es la integralidad de aquellas personas que tienen riesgo, de aquellas personas que tienen riesgo de contagiarse, de aquellas personas que están trabajando y esforzándose como personal esencial para las tareas en la pandemia, y también, aquellos que necesitan reactivar la economía, necesitan reactivar su economía familiar, volver a trabajar. Esta es la integralidad de la Argentina. Nosotros estamos trabajando en esa línea, saliendo de cuajo o quitando, del medio esta lógica de si efectivamente lo que hay es una
una disputa, una discusión entre la economía y la salud. Bueno, para nosotros claramente que eso es una integralidad. Nosotros tenemos que trabajar por la vida, trabajar por la salud y también trabajar para reanudar paulatinamente y con controles muy severos, pero reanudar la actividad económica. Me quedo del lado de lo económico y retomando lo que preguntaba recién mi compañero, hubo una propuesta que tuvo bajo nivel de aceptación y el presidente decía hace poco que, bueno, quieren escuchar la propuesta, la contrapropuesta de los bonistas. ¿Cuál es el margen para negociar que tiene hoy el gobierno? No, todavía los porcentajes no se conocen, la oferta aún está abierta, el día de hoy por la noche creo que ya vamos a tener alguna definición, pero como ha planteado el presidente, para que no se confundan las voces y que no se confundan la cantidad de lobbies que se están haciendo sobre nuestro país y sobre nuestra gestión. Quien está al frente de la negociación y quien habla con los acreedores es el ministro Guzmán. Nosotros tenemos que fortalecer esa figura porque es quien lleva la negociación con mucha responsabilidad adelante. Es buen punto, Cafiero, en relación a que uno empieza a ver, digamos, el pulso que va tomando no solamente la información, sino la opinión en torno a posibilidades de que grupos de acreedores pedirían otro interlocutor que no fuera el ministro de Economía. El ministro de Economía es el portavoz y es quien va a seguir negociando este tema. Efectivamente, y que no quepa ninguna duda, Martín Guzmán tiene la plena confianza del presidente, la plena confianza y el acompañamiento de este jefe de gabinete y de todo el gabinete de ministros. Nosotros trabajamos de forma muy coordinada porque cada una de las decisiones en las que el ministro Guzmán tiene que tomar y tiene que ir avanzando repercuten claramente no solo en el futuro de la sostenibilidad de la deuda, sino también en el futuro de la administración pública, y eso efectivamente es algo que tenemos que cuidar. Por eso nosotros estamos trabajando monolíticamente con el ministro Guzmán. El día viernes el presidente de la Nación hizo referencia, aludió elípticamente a sectores de la oposición, no los sectores obviamente dialoguistas, no los gobernadores que son de otro signo político y sin embargo se alinean tratando de buscar entre todos una solución común a una pandemia, nada menos, sino sectores reaccionarios más pequeños, digamos, tienen identificados quiénes son, hay un cuerpo partidario detrás de algunos armados de manifestaciones, por ejemplo, ruidazos o cacerolazos. Lo perdí de vuelta. ¿Me escucha, Santiago? Sí, ahí está. Ahí volviste. ¿Hay identificados dentro del gobierno nacional cuáles son esos sectores minoritarios de la oposición que arengan para desestabilizar o tratar de formar por lo menos agenda propia dentro de un panorama tan complejo como este? El presidente es claro, nosotros trabajamos con la oposición que tiene responsabilidad de gestión y que trabaja y opera coordinadamente con nosotros, independientemente que por ahí tienen otra mirada sobre la política, otra mirada sobre el mundo. En esto nos encuentra unidos trabajando para salvar vidas, trabajando para reanudar la actividad económica, trabajando para salir entre todos de la pandemia. Obviamente que en ese crisol grande que hay en la oposición y en la política de la oposición, existen lo que el presidente define como los que se manifiestan en Twitter. Bueno, a mí me gusta también decir que son los que se manifiestan quizás en una solicitada, firmando una solicitada, y ese es su compromiso con los argentinos y las argentinas en este momento tan crítico. Para nosotros tiene que quedar claro que convocamos a todas las fuerzas políticas y tenemos diálogo con todas las fuerzas políticas. Lo que buscamos es responsabilidad de parte de la oposición para encarar acontecimientos que son excepcionales y se toman en momentos excepcionales y justamente hay que tomar medidas excepcionales. Más allá de los que se manifiestan en Twitter o de un sector con el que pueden sentir que está fogoneando un descontento social, ¿reconocen que empiezan a haber niveles de hartazgo superiores en la sociedad que no la está pasando bien? Porque si no también es poner todo en, digamos, que están alimentando algo cuando puede haber algo propio de la gente. No, la angustia de la gente nosotros la conocemos y trabajamos y generamos herramientas. La angustia del comerciante, la angustia del empresario pyme que tiene que pagar 5 sueldos y no ha podido facturar en el mes de abril porque bueno, por cuestiones obvias. Entonces nosotros tenemos políticas concretas ahí, nosotros accionamos políticas concretas, por ejemplo, con la asistencia al trabajo y la producción. Nosotros vamos a estar pagando desde el Estado Nacional, ya se viene haciendo desde la semana pasada, se van a abonar
aproximadamente 3 millones de salarios a los trabajadores del sector público, el 50% de 3 millones de trabajadores. Me parece que es una cifra importante, es un acompañamiento importante, y esto da cuenta, más allá de los números, da cuenta de que este es un Estado y es un gobierno que mira y que sabe. Sí, y más que allá de eso se ha acompañado desde los planes para alimentar, ha crecido mucho, hablábamos con el ministro Arroyo cómo se está trabajando también en esos sectores. Ahora me pregunto, y vuelvo a un tema viejo acá, en este descontento social, y usted me va a decir seguramente que eso es demagógico, la quita de un porcentaje del salario de los políticos, cuando toda la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme en este momento y muchos han perdido el trabajo, no cobran el presentismo. ¿Por qué es algo que no están dispuestos a mirar? Porque hoy el sector público está funcionando, digamos. Hoy el sector público es el que se está poniendo al frente. Cuando definimos los salarios del sector público, ¿de quién estamos hablando? ¿De los médicos? Porque esos son sector público también. Los médicos de los hospitales son sector público, a los que les dimos un bono. En general estamos hablando de los legisladores, de la gente, de los funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando la gente que sale a cacerolear no está pidiendo que le bajen el sueldo a los médicos. Yo lo que quiero que quede claro es esto, a ver, acá hay realmente una evaluación que se tiene que hacer sobre el trabajo que se está haciendo con la pandemia, cómo estamos gestionando y administrando un momento crítico en la Argentina. Si la discusión va a ser si se le baja si tiene que recortar el salario a 100 funcionarios o 200 funcionarios del gobierno nacional, ahí lamentablemente te tengo que decir que eso sí, eso es demagógico, porque la verdad es que eso no resuelve nada y en definitiva lo que está sucediendo ahí es entrar en una discusión de la antipolítica. Nosotros tenemos que fortalecer al Estado, porque el Estado es el que está dando las respuestas hoy. El mercado no da las respuestas hoy, el Estado es el que te está cuidando, el Estado es el que te trae, el que hace los vuelos de repatriación, el Estado es el que te asiste. Si te tocó esperar más tiempo en el extranjero, es el Estado el que te está consiguiendo los test para que se hagan los estudios seriológicos. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, ¿eh? No creo que cambie en eso la medida. Creo que es un gesto que le gustaría a la sociedad. No creo que vayan a haber más repatriados por esto. No te lo digo a vos. A ver, el gesto que tiene que ver la sociedad es funcionarios que trabajan desde las 7 de la mañana hasta bien entrada la noche, dedicados plenamente y sin ninguna otra mirada, con otro negocio que no sea realmente salir entre todos de esta pandemia. Ese es el resultado que tiene que ver la gente. Ahí está nuestra responsabilidad como funcionarios públicos. La responsabilidad del funcionario público tiene que ser dar cuenta de sus acciones, y me parece que ahí está el punto. Nosotros podemos decir con total honradez que hemos trabajado con mucha vocación y con mucha convicción de las cosas que hacemos para salir adelante. Me parece que esa tiene que ser la evaluación. Yo creo que la gente lo está viendo, porque me parece que los cacerolazos por las manifestaciones que se han hecho han sido por otras cosas, no han sido por eso. A pesar de que se ha querido hacer, por eso no tuvieron ningún éxito. Claro, te Cafiero, un tema que sí es preocupante y que tiene que ver con el aumento de precios. La última semana ya anunciaron los panaderos que van a aumentar un 10% por el aumento de productos básicos. También se lo planteamos al ministro Arroyo. Estamos hablando del aumento, por ejemplo, de los huevos de gallina, que tuvo un incremento de más de un 25% esta semana, el aceite, el azúcar, y 5 provincias, según el diario BAE, que ya anticiparon que van a endurecer controles por el faltante de alimentos. Digo, hablan con los productores de que en este momento no pueden darse el lujo de hacer faltar los productos básicos de la canasta. Sí, hablamos y los fiscalizamos, Luis, ahí. A ver, parte de los atributos que me ha dado los distintos decretos de necesidad de urgencia es reasignar el personal público y el personal de fiscalización. Entonces nosotros las fiscalizaciones que estamos haciendo de precios, las estamos haciendo con 1.600 agentes de la FIP, por ejemplo. Y esos son los que están haciendo la fiscalización, yendo a los supermercados, yendo a los comercios, yendo también a los mayoristas. También hemos tenido que clausurar a algunos mayoristas porque no cumplían con los precios. Estamos ahí con una agenda donde obviamente buscamos el diálogo y el consenso, pero por otro lado el Estado tiene que fiscalizar y es su función. El sector azucarero es un sector sensible, digo, porque se bajaron un día antes del programa de precios máximos, por un lado. Por otro lado, desde los productores de alcohol justamente consideraron que
en esa raíz de la línea de producción del alcohol también había faltantes o por lo menos no habían entregas. ¿Cómo es la relación con este sector tan concentrado, por un lado, y tan vital para la alimentación pública? Sí, bueno, y para la energía también. El bioetanol también es una de las de los derivados de la caña de azúcar. Nosotros entendemos cuál fue su argumentación y los esperamos para que se incorporen más adelante. En su argumentación fue que ellos ya la cosecha la habían levantado y ya tenían precios sobre toda la cosecha que habían levantado. El periodo de la zafra empezó la semana pasada y ahí pensamos que nosotros vamos a tener otro momento para poder negociar con la cadena. Santiago esta semana adelantó que el aumento de los jubilados en el mes de junio iba a ser por decreto. Entiendo que al no haberse formado la comisión que iba a revisar la fórmula, los restantes del año probablemente también sean de esta misma manera. No lo sé, no. A ver, nosotros vamos a hacer un aumento porque efectivamente es un aumento que corresponde ahora en el mes de junio y todavía no tenemos una nueva fórmula. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer por decreto, no por otra cosa. Aún no tenemos esa nueva fórmula porque el Congreso realmente fue muy difícil funcionar. Sí, no pudo fue funcionar imposible. de forma plena por la cuestión del coronavirus, digamos. Y los tiempos obviamente se fueron estirando. Nosotros teníamos una idea en su momento, en diciembre, cuando hicimos la ley de solidaridad social y reactivación productiva, donde estaba el capítulo de las cuestiones previsionales y donde suspendíamos la fórmula anterior para crear una fórmula nueva. Bueno, entre el receso de las cámaras sumado al coronavirus se fueron estirando todos esos plazos. Nosotros tenemos mucha vocación de discutir una nueva fórmula, una fórmula que cuide a nuestros jubilados y jubiladas. Hablando del ingreso familiar de emergencia, Santiago, hoy podemos confirmar que va a haber un segundo pago con el cambio de la dirección del ANSES, justamente el retaseo por parte de la administración Banoli que no confirmaba y que decían que iban a usar otras herramientas de compensación y de ayuda. Hoy por hoy, ¿cuál es la mirada del gobierno central? ¿Va a haber un segundo pago? Nuestra mirada es que es una política que se está todavía aplicando y que sigue vigente y que se hizo por el mes de abril y ahora lo vamos a hacer por el mes de mayo también. Y ahí lo que nosotros vemos es que tuvo un impacto muy fuerte para evitar que más argentinos y argentinas caigan en la pobreza y en la indigencia. Tiene un impacto muy fuerte la política de ingreso familiar de emergencia, en ese sentido, según los estudios que tenemos. Ahora, nosotros, si el ¿no? paisaje del país es recesivo, Cafiero, ¿esta política llega para quedarse o llega solamente como una posibilidad temporaria de asistir y luego el Estado no puede seguir aportando este caudal de dinero? No, siempre es temporaria. Tengamos en cuenta que esto es producto de los argentinos que están en el sector informal o en el sector formal, pero en categorías más bajas de monotributo, A y B, y son sectores que se vieron impedidos de trabajar y que no tienen capacidad de ahorro, no tienen capacidad de préstamo, entonces necesitábamos darle una herramienta concreta, por eso se hizo el IFE y por eso se va a repetir una vez más. Ahora la idea es que una vez que nosotros estamos reanudando y reactivando las economías y reanudando las actividades productivas, este ingreso familiar de emergencia te vaya disminuyendo. Cafiero, yendo a su vínculo con el presidente y sin meternos, por supuesto, en nada privado, quiero saber cómo hace cuando le tiene que dar una mala noticia, Alberto. Se la digo, es una persona muy dialoguista, Lo llama, muy amable. le manda un chat, lo va a ver a Olivos, ¿cómo se maneja? Depende qué tan mala. Si es muy mala, le digo, te tengo que ver. Y me voy para Olivos. Y ahí lo espera con miedo. No, tampoco. Porque también le doy buenas noticias. Así lo distraigo. Entonces no sabe si le vengo a dar una buena o una mala. Le lleva de las dos. ¿Y comparten momentos de distensión a pesar de esta crisis tremenda que se está viviendo en la Argentina y el mundo? Y la verdad que poco. Menos de lo que nos gustaría, seguramente. Ayer el presidente de la Nación hizo una conversación con la colega Ángela Lerena, le mandamos un abrazo a ella también, muy distendida hablando de fútbol, y dijo que se consideraba el presidente moderadamente puteador en términos futbolísticos,
muy fanático, y comparó justamente lo que es ser hincha de un equipo chico en relación al empresariado, ¿no? Lo que es ser un empresario pyme o un titular, un CEO de una multinacional. Él se consideraba de un equipo pequeño como un remador de una pyme. En su caso, ¿cuál es su equipo de sus amores o de su pasión? No, yo soy del mejor del mundo, de River, así que no tengo ese problema. ¿Y se considera un fanático de una pyme, un empresario de una pyme o un CEO de una multinacional porque es un club grande? No, este es un club grande, es el más grande. Un dato, lo corro de tema y en un segundo vamos a poner la tapa de The Guardian, que quería justamente mostrarla porque connotan justamente la diferencia entre Brasil y Argentina, y creo que es un motivo de preocupación de Alberto Fernández. Yo estuve presente en el congreso que se hizo, Congreso de la Mujer y Diversidad en el CCK, donde obviamente las palabras de Alberto Fernández fueron muy esperadas, de él y Gómez Alcorta, pero también hay un suceso que ocurre con usted, tal vez por su impronta, su imagen, en relación al público femenino y diverso, que es del carisma propio. Digo, ¿esto lo cuantifica como un bien personal o es algo que simplemente sucede, más allá de su historia política y de su formación? No, yo creo que, a ver, hay muchas palabras elogiosas y yo las agradezco siempre, pero yo me siento, en términos futboleros, un 5 que todavía se tiene que ganar el puesto y que tiene que correr atrás de la pelota. Un remador. Un remador. Un remador. Bueno, también es una muy buena estrategia, ¿no? Decirse remador. Ahora no, digo, es un hombre casado con una familia. Sí, no le pero vamos a recordar que ha sido trending topic y todas esas cosas. No, lo vamos a dejar mal. Tranquilo, porque le quiero preguntar, estaba hablando de la conectividad y de los hijos. Quiero saber, en este momento de educación a distancia que estamos viviendo con los chicos, y pareciera faltar mucho para la vuelta a clases, ¿quién ayuda a los chicos en casa con las tareas del colegio? No, acá Josefina, mi compañera, que hace todo, pobre. Se ocupa ella. La tarea de todo, de equilibrar la casa, de llevar todo, todas las relaciones y los vínculos familiares, los cumpleaños de sobrinos, ahijados, trae todo, de los Zoom que hacemos con las familias, trae de todo. Hay Zoom de festejo de cumpleaños también en la casa del jefe de gabinete. Sí, es así. Vamos a la tapa entonces de este diario prestigioso inglés, The Guardian, que muestra justamente, ahí lo estamos viendo en pantalla, la reacción opuesta entre Argentina y Brasil y los resultados. Nuestro mayor abrazo al pueblo hermano de Brasil, con más de 10.000 víctimas fatales, y un presidente que jugó a convocar un asado para el día sábado y terminó en una moto de agua. Digo, ¿esto lo ven como un peligro inminente? Porque más allá de pasada el pico de la pandemia en nuestro país, ¿vamos a seguir aislados de Brasil por justamente su política sanitaria? No, a ver, nosotros tenemos un flujo comercial con Brasil que continúa, digamos, ¿no? Continúa con los reparos y los protocolos que se están haciendo, pero el transporte de carga de comercio exterior sigue funcionando y siguió funcionando como parte de las excepciones. Nosotros lo que vemos en Brasil, obviamente, es, bueno, con preocupación lo que sucede, y la verdad que en ese sentido la cantidad de muertos y de infectados que hay, bueno, no hacen más que también en algún punto ver la política que sí se tomó en Argentina, y me parece que eso es clave. Me parece Sobre que el personaje Bolsonaro, Cafiero, perdóneme, hay no quiero llevarlo a una definición categórica porque entiendo que usted es funcionario y puede ser tomado como una definición de Estado, pero ¿qué mirada tiene usted personalmente sobre este particular presidente vecino? No, desde lo personal yo no te puedo dar una opinión. Desde lo institucional te digo que Brasil siempre es mucho más grande que cualquier presidente, como Argentina también siempre es mucho más grande que cualquier presidente. Los estados continúan, son estados que están con mucha interconexión, son estados soberanos ambos, democráticos ambos, que sus habitantes eligen a sus representantes. Y bueno, nosotros tenemos que darnos una tarea, obviamente, de avanzar en
en las políticas que sí podemos avanzar, que son políticas de integración económica o de sostenimiento de la integración económica. Sueño con las filminas del presidente y esa quinta columna que era la fase 5 o la vuelta a una nueva normalidad. ¿Cuándo podemos soñar que algo de eso vuelva a suceder? ¿Cuándo puedo imaginar después del programa ir a comer acá con mi compañero? Es lo que más nos preocupa, no tenemos otra vida social más que salir a cenar, así que danos una ventana. ¿Cuándo pueden ustedes fantasear con un partido de fútbol? ¿Cuándo algo de lo que nos caracterizaba podrá volver a ser concreto para los argentinos? Hasta acá lo hicimos muy bien. Hasta acá lo hicimos muy bien todos los argentinos y argentinas, no el gobierno. Es mentira que es el gobierno. Acá es el esfuerzo de la gente, que realmente tomaron con mucha responsabilidad y que siguen con mucha responsabilidad individual tomándose el cuidado y los recaudos necesarios. Vemos ahí en las imágenes que están mostrando. Esto hace unos años era impensable, que hace unos meses era impensado. La Argentina hoy, que tantas veces nos han dicho que somos indisciplinados, que no tenemos ningún recaudo sobre los demás, que solo pensamos individualmente. Bueno, fíjense esas imágenes, la gente haciendo la fila, esperando el transporte público, con tapabocas, seguramente con un tarrito de alcohol en gel en el bolsillo o en la cartera. Me parece que la verdad que lo estamos haciendo muy bien como sociedad, y ahí es donde el presidente siempre rescata el esfuerzo de todos, de los argentinos, de las argentinas, que con mucha responsabilidad están avanzando. Y con mucha responsabilidad también ven una gestión y un gobierno que claramente que tiene dificultades, pero que ha enfocado en el valor de la vida, el valor más importante. Un acto de amor profundo para todos y todas. Y ahí es donde nosotros vamos de a poco, con los recaudos necesarios, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahí reactivando y reanudando la actividad económica y comercial del AMBA, que es donde hoy está focalizado gran parte o la mayoría del problema. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y no tenemos que perder de vista que esto son logros sociales que tenemos que ir construyendo a partir de la responsabilidad individual que tiene cada uno. Si nosotros nos cuidamos, vamos a poder volver al asado. Si nosotros nos cuidamos, vamos a poder volver a ese partido de fútbol o a que ustedes puedan salir a cenar. Y claro está que el éxito conjunto es un éxito que se puede plasmar en una planilla, aunque esa planilla refleja todo un esfuerzo que, como bien decía Santiago Cafiero, con quien estamos hablando, jefe de Gabinete de la Nación, es un esfuerzo conjunto y verdaderamente, para mí, histórico dentro de lo que es la comunidad argentina. Cafiero, ¿qué opina de aquellos sectores de poder o empresarios o hasta dirigentes opositores que le dieron, y ahí hago mi pequeña mirada del tema, que le dieron 4 años de luna de miel al gobierno de Mauricio Macri con créditos del FMI, con fugas extraordinarias de dinero, sin espíritu crítico, reclamando resultados, y que ahora ustedes en 4 meses les cuentan las costillas, lo digo vulgarmente, exigiéndoles un resultado pronto en lo económico con una pandemia en el medio? Bueno, a ver, en parte también sucede, si querés, lo mismo con la deuda, lo mismo que dejaron una irresponsable deuda colocada y una irresponsable deuda tomada, son los que hoy dicen, se alarman y dicen que tenemos que resolver el problema y que el ministro tiene que resolver el problema y que no hay que ir al default bajo ningún punto de vista y que tenemos que entregar toda nuestra soberanía a los tenedores de los bonos o a los acreedores. Bueno, a ver, esa es la misma doble vara que tienen algunos dirigentes de la oposición, que son muy irresponsables, porque ellos, lo que hay que discutir acá es que no hay que tomar deuda que sea insostenible, no hay que tomar deuda irresponsablemente. Ese es realmente donde nosotros somos muy vulnerables. Ahí es donde no tenemos que volver. Nosotros hoy nos toca resolver este problema y lo vamos a hacer con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Ahora, lo vamos a hacer como se comprometió el presidente, como nos comprometimos nosotros como espacio político en el frente de todos, que es que lo íbamos a hacer sin ajuste, que lo íbamos a hacer sin... que esa resolución o que esa reestructuración iba a ser a partir de una visión de largo plazo, de mediano y largo plazo, que no sea algo que se resuelva hoy para en 6 meses o en un año estar pateando. No quiero caer en el atrevimiento de interpretarlo, pero está diciendo que aquellos que exigen otra oferta superadora a los acreedores, en realidad lo que están exigiendo solapadamente es más ajuste fronteras adentro. Y claramente, porque,
La oferta que hace la Argentina es una oferta de buena fe y que tiene una mirada sobre la sostenibilidad de la deuda. ¿Qué es la sostenibilidad de la deuda? Que se pueda pagar una deuda con los argentinos adentro, que se pueda pagar una deuda y que se puedan pagar jubilaciones, que se pueda pagar una deuda y que la gente pueda conservar un empleo y que no sea a partir de la restricción de todos esos derechos que se pague la deuda. Ahí es donde está la discusión de este tema. Nosotros ya tenemos definido, nosotros no vamos a claudicar. La sostenibilidad de la deuda para nosotros es inquebrantable, nosotros vamos a continuar con esa propuesta. Santiago, vimos esta semana el crecimiento exponencial de casos en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano, mientras en el resto del país, en el interior, la curva se achata, decrece el tiempo en la duplicación de casos, empiezan a haber focos críticos en los barrios como el 31, por ejemplo. ¿Cuál es la mirada del gobierno nacional de esta situación, más allá de lo que estén haciendo desde la jefatura de gobierno porteño y desde la gobernación de Buenos Aires? Nosotros lanzamos un programa, estamos obviamente preocupados y ocupados. Lanzamos un programa que se llama Detectar, que es para detectar en forma temprana el virus. Esto es lo que sucedió tanto en la villa o en los barrios 1, 11, 14 y en la 31 o en el Padre Mujica. También se está haciendo esto, se está avanzando en barrios de la humildes del conurbano. Sí, en el barrio La Paz, por ejemplo. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo este programa. Es un programa que integra al gobierno nacional con los gobiernos provinciales y municipales si hace falta o si hiciera falta, y donde se hace un rastrillaje total del barrio y se hace una búsqueda de febriles, de sintomáticos, y desde ahí, a partir de ahí es que se hacen los hisopados. Estos hisopados que son la forma más rápida de detectar si alguien tiene, o la forma más fiel de detectar si alguien tiene coronavirus, y ahí inmediatamente se aísla. Estamos haciendo esto procedimiento. Cambió el paradigma porque salieron activamente a buscar los casos en las zonas cercanas a las personas que detectaron ya la enfermedad o el contagio. ¿Está dando resultados positivos para el aislamiento? Sí, claramente están dando resultados positivos porque, por ejemplo, donde fuimos detectando, se fueron haciendo y consolidando lugares de aislamiento para generalmente las familias, porque ya cuando hay un contagiado, la familia ya está contagiada, y en ese sentido se fueron aislando todas las personas que tenían, que se les había confirmado coronavirus. Entonces me parece que ahí es importante porque vamos yendo, como decís vos, cambiando un poco el paradigma y haciendo estas patrullas sanitarias que lo que hacen es ir a buscar al virus. Cafiero, ante todo, le agradecemos muchísimo todo este tiempo. Nos excedimos un poquito, pero él y a sus hijos que dejaron de usar los dispositivos que estaban usando. Y a Josefina, su compañera también, que obviamente ahora van a poder disponer. Y de paso le hacemos un pedido a futuro, resolver el tema de conectividad. Vemos lo que es en otros países, la posibilidad de ir transmitiendo por una calle con un celular sin interrupciones, y todavía en nuestro país se complica bastante este punto. Seguramente con ENACOM habrá algún tipo de proyecto a futuro, ¿no? Sí, claro, estamos avanzando, tenemos obras de conectividad con ARSAT, estamos volviendo a poner en valor ARSAT, que es una empresa nacional, que es la empresa que puso los satélites y que está haciendo un tendido de fibra óptica en todo el país, haciendo tendido de fibra óptica allá donde, vuelvo a insistir, donde desde el punto de vista del mercado no es rentable, entonces las empresas no se calientan, básicamente. Claro, ahí es donde el Estado está, por eso el Estado es importante. Esperemos que se resuelva pronto. Gracias por estos minutos y saludo a toda la familia, en serio. Gracias a vos. Hasta luego. Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación, respondiendo a todo. A todo. A todo. Deuda, coronavirus, Bolsonaro, precios. Barrios más complicados. Sí. ¿Cómo le da las malas noticias al presidente? Es un tema, porque a ver, el presidente Alberto Fernández tiene 3 personas de íntima confianza. Uno de ellos es Santiago Cafiero. Cuando hay una mala, por ejemplo, se me ocurre, cuando vieron agolpados a los jubilados, yo creo que ahí se enteró antes Alberto Fernández, que se despertó, puso la tele y llamó a Banoli y a Pelle bastante enojados. Pero digo, cuando hay otra mala noticia, ¿cómo aproximarla? ¿Vos cómo se la darías? Él dijo que si es muy mala va personalmente, pero también dice que tiene buenas para darle y eso es lo importante. Una clave en mensaje de WhatsApp, una palabra clave que entienda que es un mensaje delicado,
que me invite a tomar un café.